Listo. Hola, buenos días a todos. Me presento nuevamente, soy el doctor José Camarena Galván, residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco al profesor asesor, doctor Carlos Macuset Sánchez, para la realización de este Journal Club el día de hoy, el cual tiene el título de Otitis media crónica en pacientes con rinosinusitis crónica, una revisión sistemática. Y daremos inicio. Hablando primero sobre el artículo, pues esta es la carátula original, el cual fue publicado el 8 de enero del 2023. Tenemos ahí su DOI. Y en la revista MDPI de acceso abierto, la cual tiene un factor de impacto de 2.6. Y esta es una revista destacada en la publicación académica de acceso abierto y ha brindado apoyo a comunidades académicas desde el 96. Hablando del autor, el doctor Giuseppe Brescia, quien es partícipe de la sección de otorrinolaringología del Departamento de Neurociencias en el Hospital Universitario de Padova, en Italia. Tiene aproximadamente 80 publicaciones, esas son las que encontré. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen del edificio principal de esta universidad y hospital, y una imagen del doctor Giuseppe Brescia. En cuanto a la introducción, pues la otitis media crónica y la rinosinusitis, como ya sabemos, son de las dos afecciones más comunes en otorrinolaringología. Sin embargo, pocas investigaciones clínicas han estudiado la asociación entre estas dos enfermedades, e inflamaciones crónicas. La otitis media crónica es una afección heterogénea definida por la inflamación persistente del oído medio o la mastoides, hay que recordar esto, y puede llevar a una pérdida auditiva progresiva y a disminuir la calidad de vida de los pacientes. Se desarrolla a partir de la otitis media aguda recurrente y puede desarrollarse con o sin colesteatoma. Los síntomas principales de esta enfermedad, recordemos, son otorrea, pérdida auditiva y vértigo. Continuamos con la introducción. La prevalencia global de la otitis media crónica es aproximadamente 65 a 330 millones de personas, de las cuales la mitad sufrirán una disminución en la agudeza auditiva, lo cual pues es algo importante, ya que porcentaje bastante grande para estos pacientes. Esto es en general lo que se estudió en la bibliografía para esta revisión. Y la rinosinusitis crónica y otitis media crónica comparten mecanismos fisiopatológicos comunes, como lo son infección bacteriana, biofilm y persistencia o obstrucción de las vías de ventilación. Vamos a ir desglosando cada uno conforme vaya avanzando la sesión. Y la otitis media crónica ocurre con frecuencia durante la evolución de la rinosinusitis crónica, incluso cuando la enfermedad está bien controlada, por lo cual pues también llama la atención respaldando una de las teorías que vamos a ver más adelante. Y pues bueno, nada más recordar que estas dos entidades son un proceso inflamatorio global que involucra el epitelio en el oído medio y las vías respiratorias superiores. También participan aquí los factores anatómicos, como son las anomalías en las estructuras nasales. De las más comunes, más conocidas, son la desviación del tabique, el septum nasal, la concha bulosa y patologías nasales hipertróficas, las cuales van a causar una disfunción de la ventilación del oído medio y senos paranasales y posterior aparición de estas dos enfermedades. Como hemos comentado, pues es uno de los este, de las causas principales en la etiología de estas enfermedades. Por esto se debe considerar que estas dos, tanto el oído medio y los senos paranasales, tienen características comunes. el oído medio, senos paranasales y trompa de Eustaquio están revestidos por el mismo epitelio, el cual es un cilíndrico pseudoestratificado, y los senos paranasales y oído medio también son estructuras anatómicas cercanas y contiguas, por lo cual se pueden ver afectadas por el reflujo gastroesofágico, las infecciones virales y trastornos inmunológicos. Entonces, pues, tener tanto esta contigüidad como el mismo epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pues tienden a padecer las mismas complicaciones. El objetivo de esta revisión sistemática fue evaluar la asociación entre la otitis media crónica y la rinosinusitis crónica en términos epidemiológicos y fisiopatológicos. Vamos a ir desglosando pues estos más adelante. La búsqueda de la literatura en inglés se realizó en las siguientes bases de datos, que fueron PubMed, Scopus, Web of Science y Cochrane. De esto se siguieron las recomendaciones de los ítems preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis, o por sus siglas en inglés, PRISMA, y la búsqueda se realizó el 1 de enero del 2012
al 5 de octubre del 2022. Pues como pueden ver, fueron 10 años como de lapso de búsqueda, fueron bastantes. Y los criterios de inclusión fueron pacientes diagnosticados con rinosinusitis crónica que también desarrollaron otitis media crónica, y las evaluaciones de pacientes bien, también la evaluación de los pacientes bien descritas, ya sea la evaluación por otorrino, hallazgos radiológicos, evaluación microbiológica y o tratamiento específico médico o quirúrgico. Entonces esto también es importante porque pues vamos a ver más adelante, por lo cual se limitaron también en muchos estudios. En cuanto bueno, continuamos con esto y los criterios de exclusión. Artículos en forma de informe de caso, editorial, encuesta, carta de editor o revisión fueron excluidos. Series de casos de menos de 10. Artículos sin datos clínicos adecuados y estudios en modelos animales e idioma no inglés fueron los criterios de exclusión. La calidad de cada estudio se categorizó según la herramienta de evaluación de calidad de los Institutos Nacionales de Salud para estudios observacionales y estudios transversales, y se clasificó de 3 maneras, la cual se clasifica de 3 maneras, que es deficiente, aceptable y buena. Se consideró el riesgo de sesgo en todos estos estudios y cualquier desacuerdo pues se revisó entre los mismos investigadores para llegarse a una conclusión entre si ya era aceptado o rechazado el estudio en la inclusión. Aquí tenemos el diagrama de flujo, como siempre vemos en los metaanálisis y en los estudios de como este tipo. Se obtuvieron 2.503 títulos en un inicio de la búsqueda, de las cuales pues una selección basada en la revisión de títulos y resúmenes llevó a la exclusión de 1.475 estudios, y de los 31 estudios restantes relevantes se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. Y ahora sí solamente se incluyeron 4 artículos en la síntesis cualitativa. Entonces, pues esta revisión sistemática finalmente ocupó solamente 4 estudios. Ninguno era un ensayo controlado aleatorizado, y 3 estudios fueron retrospectivos y uno solamente fue prospectivo. De estos, recuerdo la clasificación que habíamos comentado previamente, solamente fue uno bueno, aceptable 1 y deficiente 2. ¿Por qué se tomó en cuenta como no fueron tan buenos los estudios, o porque fueron 2 deficientes? Porque la población de estudio consistía en pacientes heterogéneos que recibieron tratamiento médico con esteroides intranasales u orales, o ya también posteriores a haber sido sometidos a cirugía, ya sea etmoidectomía endoscópica, polipectomía y turbinoplastía, antes de la evaluación del estudio. Entonces, pues esto hacía que la población fuera muchísimo más heterogénea y por lo tanto no se pudiera llegar a un resultado más sólido con la misma homogeneidad de pacientes. La población de estudio en un inicio fue de 20.867 pacientes con diagnóstico de rhinosinusitis, y de estos solamente 991 fueron diagnosticados con otitis media crónica, que equivalen al 4.75%. Entonces, en estos, pues bueno, este es el porcentaje importante que debemos también de recordar. 2 de los autores, Hua et al., describió una prevalencia general en pacientes de clase media, y Maradesha et al. Encontró una prevalencia general en pacientes de clase económica baja. El rango de edad estudiado fue de 15 hasta 85 años, con una prevalencia de género masculino. La presentación clínica consistió en rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales, que se consideró obviamente en todos los estudios seleccionados, y el diagnóstico de otitis media crónica se realizó después de otoscopía y audiometría en 2 estudios, mientras que en los otros 2 no informaron características auditivas. Daval et al. Informó que 16 pacientes tenían una pérdida auditiva conductiva del 85%, lo cual pues lo hace mayor a lo que habían estudiado ellos en la bibliografía inicial, que era la mitad, ¿sale? Entonces aquí encontraron más, el 85%, que es todavía un porcentaje muchísimo más amplio, por lo cual pues son enfermedades con más riesgo de tener una de estas discapacidades. Diagnóstico de rinosinusitis se confirmó mediante una endoscopía nasal rígida en todos los pacientes. Entonces, la otitis media crónica por otoscopía y audiometría, y la endoscopía rígida para la rinosinusitis crónica. Ahora, en cuanto a los resultados, la evaluación microbiológica se realizó en un solo estudio, de secreciones de oído, secreciones nasales y secreciones de mucosas supratubales e infratubales. En estos, las bacterias aisladas principalmente fueron Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y por último Streptococcus de diferentes.
Entonces, el aislamiento se encontró 58% en hisopos auriculares y el 60% en hisopos nasales. Prácticamente tenemos una diferencia nada más de 2%, lo cual también respalda la teoría pues de que hay una concordancia y tenemos una vía aérea única, ¿no? Dentro de la discusión, ya entrando en el artículo, existen varias hipótesis de la asociación entre rhinosinusitis crónica y la otitis media crónica. Dentro de estas, una comenta que la otitis media crónica es una consecuencia directa de la rinosinusitis crónica. La inflamación del tejido nasosinusal puede involucrar a la trompa de Eustaquio, lo que determina su disfunción, y con esto seguida la inflamación del oído medio y la mastoides. Además, la desviación del tabique nasal, la concha bulosa y la patología obstructiva de las vías nasales causan una alteración crónica en la ventilación de los senos paranasales y del oído medio. Esto también es importante saber que en estos pacientes que vamos a encontrar estas anomalías anatómicas pueden padecer más estas enfermedades. Aquí tenemos imágenes nada más para recordar. La concha bulosa pues es una neumatización del cornete que normalmente pues no tiene aire en su interior, y en este caso sí lo tiene, lo que favorece que incremente su tamaño y con esto pues altere la anatomía de todo este sistema nasosinusal. Y la desviación septal, pues eso ya sabemos por obvias razones, también termina siendo esta alteración anatómica. Continuamos con la discusión. Se comenta en el artículo que en 1989 se encontró que la acumulación de líquido en el oído medio era un signo relevante en pacientes con sinusitis crónica en el 23%. Ya se había encontrado esto de estos pacientes. Y hallazgos radiológicos anormales en cavidad nasosinusal en el 28% de los pacientes con otitis media. Entonces ya tenemos mucha información desde antes. Y en la otitis media supurada crónica se observó franca sinusitis en 78% de los pacientes, lo cual pues también es un alto porcentaje de asociación. Así es como la fisiopatología de la rinosinusitis crónica pasó de ser un hecho infeccioso a ser un hecho inflamatorio crónico. Se cree que la rinosinusitis resulta de una interacción inmunológica disfuncional en la superficie de la mucosa de los senos paranasales, y los estudios que analizaron el oído medio de pacientes con rinitis alérgica y asma concluyeron que tanto la mucosa del oído medio como la nariz comparten las mismas características inmunológicas. Todo esto respalda el concepto de la vía aérea unificada todavía más de lo que habíamos comentado previamente. También se encontró que el biofilm es una causa de infección mucosa crónica y puede afectar tanto el oído medio como la mucosa paranasal. Las infecciones virales recurrentes y persistentes en la vía aérea superior no se encontraron alguna asociación durante esta revisión, y también se encontró recientemente una mayor carga de ADN de virus de papiloma humano en muestras de mucosa del oído medio de pacientes con otitis media crónica versus una mucosa normal. Entonces también ahí se comentaba en el journal, en el artículo, que se estaban estudiando toda esta asociación, pero bueno, que era algo relevante para el futuro. En los pacientes con rinosinusitis crónica tienen 69% también más de riesgo de desarrollar colesteatoma contra los que no tienen rinosinusitis crónica. Pues esto es importante porque pues es una posibilidad también de incapacidad o discapacidad auditiva, y se propuso que el seguimiento del estado del oído medio en los pacientes con rinosinusitis crónica podría facilitar el diagnóstico temprano y tratamiento de este colesteatoma. Entonces, pues cuando detectemos estos pacientes con una rinosinusitis crónica, es importante, además de hacerle una buena otoscopía nosotros, mandar a valoración por otorrino, ¿no? Porque pues, potencialmente pueden tener alguna otra situación que nosotros no podamos ver aquí con nuestros instrumentos. Se encontró que la otitis media supurativa ocurre con frecuencia en la evolución de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, incluso si la inflamación nasal estaba bien controlada. Y también se encontró asociación significativa con mayor incidencia de otitis media crónica en pacientes con rinosinusitis crónica en el seguimiento de 14 años. La incidencia de la otitis media crónica fue mayor en pacientes con rinosinusitis crónica en todas las edades y géneros. La inflamación persistente en la rinosinusitis crónica, además de afectar senos paranasales, también afecta la mucosa del orificio adyacente de la trompa de Eustaquio,
lo que nos causa problemas funcionales en el mantenimiento de la permeabilidad tubárica, que pues ya comentamos que es parte de la fisiopatología en común que tienen estas enfermedades. Y también otra causa importante, y que llama mucho la atención, de la asociación entre estas dos son los mecanismos biomoleculares comunes, como la concentración elevada de interleucina 1, 6 y 8 en la mucosa del oído de los senos paranasales, que causan quimioatracción de macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, natural killer y células T, y también la participación de la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que van a causar permeabilidad de los vasos, afectar las uniones estrechas y finalmente provocar edema de estas mucosas. Entonces, también es importante observar esto, que se asocian incluso a nivel molecular estas dos enfermedades. Esta posible relación fisiopatológica que hemos comentado puede favorecer el tratamiento no quirúrgico de estas patologías, como pues dando anticuerpos monoclonales dirigidos contra la IgE e interleucina 5, que ya conocemos que son omalizumab y mepolizumab respectivamente. Sumado a la terapia física combinada con irrigación nasal e insuflación de la trompa de Eustaquio, puede favorecer ambas patologías. En cuanto a la calidad de vida, pues desde el punto de vista de los datos en la literatura sobre los pacientes con ambas siguen siendo inconclusos, todavía no se han investigado más, obviamente no tienen una calidad de vida óptima como el resto de los pacientes sin estas enfermedades, y la principal preocupación de estos pacientes es la pérdida de la audición. Las limitaciones de este artículo, de este journal, se encontraron que fue una pequeña cantidad de estudios disponibles debido a la estricta exclusión de otras condiciones inflamatorias nasosinusales y diferentes tipos de afectación del oído medio. Como ya comentamos, pues sí, los criterios de exclusión fueron muy estrictos, por lo cual pues finalmente solamente 4 artículos fueron los seleccionados. Las conclusiones que se llevan a cabo, estas son por parte de los autores, es que en los pacientes con rinosinusitis crónica se debe prestar especial atención a la evaluación del oído medio. A la inversa, en los casos de otitis media crónica es obligatoria una evaluación rinosinusal. Para futuras direcciones son necesarios estudios prospectivos aleatorizados para establecer una relación causal entre estas dos enfermedades, ya que como vimos, pues fueron retrospectivos, la gran mayoría, entonces pues no nos dan un cegamiento muy adecuado de estos resultados. Y en general la otitis media crónica es más probable sea una expresión de una enfermedad inflamatoria rinosinusal que se extiende al oído medio. Esto es súper importante porque pues bueno, es de relevancia clínica, y la revelación de una relación entre estas dos enfermedades puede contribuir a la prevención de condiciones inflamatorias crónicas a partir del manejo oportuno, como habíamos platicado sobre un ejemplo, el colesteatoma. Ahora vamos a avanzar con el checklist. ¿Por qué se realizó el estudio? Pues como ya hemos comentado, entre los objetivos, evaluar toda la información disponible sobre la asociación entre la otitis media crónica y rinosinusitis crónica en términos de relaciones epidemiológicas y fisiopatológicas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue una revisión sistemática. Y la revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada, sí, ya que se buscaba específicamente la relación fisiopatológica epidemiológica, y con esto analizar las posibles teorías que explicaran esta relación. Pues realmente este artículo nos habló más de la fisiopatología probable entre estas dos enfermedades, más que epidemiológica, pero bueno, ya encontramos que sí es una asociación muy importante. Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión. Sí, los criterios se aplicaron de manera estricta, aunque esto sacrificó de manera importante los estudios aceptables para la revisión sistemática. Sin embargo, pues esto nos aumenta la confiabilidad del estudio al momento de ser tan estrictos y retirar ciertos, pues ciertos puntos de vista. Y los resultados fueron similares de un estudio a otro. Sí, de los 4 estudios analizados concordaban en los mismos hallazgos y teorías fisiopatológicas, incluso mismos patógenos asociados. Como ya hemos comentado, pues de los 3, el 58% de los pacientes donde se aislaron en las secreciones nasales, y el 60% en oído, pues resultaron que eran las mismas bacterias encontradas, que pues eran, vamos a recordar, streptococo de varias, con sus variantes, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa.
¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Existe una asociación franca entre la fisiopatología de la otitis media crónica y rinosinusitis crónica, aunque se debe encontrar una explicación precisa. Sin embargo, las teorías hasta ahora descritas, todas ellas unen estas dos entidades patológicas. ¿Se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Por supuesto, ya que al enfrentarnos ante un paciente con rinosinusitis crónica, como nos pasa muy seguido, que es una enfermedad vista con frecuencia en la consulta de alergias, se debe de indagar sobre síntomas específicos asociados a otitis media crónica, además de hacer una exploración otoscópica minuciosa en búsqueda de hallazgos relevantes. Y con esto además, pues ya, si ya encontramos alguno de estos hallazgos que nos hagan sospechar de algún problema, o aunque no nos haga sospechar, pues hay que mandarlo a otorrino. Es uno de los aprendizajes de este journal. Se consideraron todos los resultados clínicamente importantes, se buscaron y seleccionaron únicamente los estudios donde se asociaran específicamente estas dos entidades clínicas, dejando fuera una vasta cantidad, ya que incluían otras variables que pudieran afectar o sesgar los resultados. Sin embargo, también estas variables son importantes revisar si tiene alguna participación en la asociación con estas enfermedades. O sea, pues siempre, de todos modos, estas variables que no se toman en cuenta sí pueden tener una participación directa en la fisiopatología de esta enfermedad o de estas enfermedades y su asociación. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta todas estas variables, no nada más dejarlas afuera porque no cumplen con los criterios, aunque bueno, eso también sacrificaría la confiabilidad del estudio. Y sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o pregunta, quedo atento a sus comentarios y agradezco al auditorio virtual y al auditorio presente por prestarme su atención en esta revisión. Muchas gracias.